Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Espero que usted esté bien, me siga en esta sala de conferencias tan importantes relacionados con nutrición, los trastornos del neurodesarrollo, etc. En la conferencia anterior en las dos conferencias anteriores habíamos abordado en gran medida la importancia del microbioma intestinal. ¿Qué era el microbioma intestinal? ¿Qué importancia tenía para conservar la salud? Y, por supuesto, hoy vamos a profundizar en el eje microbioma intestino-cerebro. Cualquiera de nosotros, ante un examen de matemática, de física o los exámenes en la facultad de medicina, 5 o 6 minutos antes, ¿quién no le dio un peristaltismo intestinal, verdad? ¿Quién no le dio retortijones, dolor en el estómago, sudoración, todos estos elementos? Precisamente el estrés de un examen puede provocar disturbios gastrointestinales y a su vez, ¿quién no ha disfrutado una excelente comida? ¿Quién no ha disfrutado una comida muy rica y poder entonces experimentar el placer? Aumenta la dopamina, el placer. Incluso tenemos una atracción por determinados alimentos. De solo pensar rápidamente tenemos el deseo de comerlo y sentimos el placer. Hay hasta cialorrea. Bien, aquellos individuos que dicen que se me hace la boca agua, todas esas frases hacen de la relación entonces intestino-cerebro. O sea que la primera parte es cerebro-intestino y esta que les digo es intestino-cerebro. Efectivamente, existe una bidireccionalidad muy fundamentada entre estos dos órganos que dependen de muchos mecanismos neurológicos, neuroendocrinos, bioquímicos, mecánicos, fisiológicos, inmunológicos, justifican esa relación. Entonces, en el día de hoy vamos a abordar y vamos a entrar en detalle en cada uno de estos mecanismos. Soy el doctor Roberto Lardue Ferrer, genetista clínico, y este es su programa Genomiciencia, donde usted aprende la naturaleza de lo que verdaderamente somos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardue Ferrer. Vamos a desarrollar entonces el siguiente sumario. Vamos a ver las diferencias entre el concepto de microbioma y microbiota, la composición y función de la microbiota intestinal. Vamos a estudiar los distintos enterotipos colónicos, la fundamentación del eje microbioma intestino-cerebro, las enfermedades neurológicas relacionadas con la misma. Y entonces comenzamos diciendo que el intestino es considerado el órgano inmunitario principal del adulto, pues en primer lugar en él se encuentra la mayor parte de las células inmunocompetentes del organismo. Es el segundo en número de neuronas y este descubrimiento dio lugar a la denominación de eje intestino-microbioma-cerebro. ¿Qué diferencia existe entre microbiota, microbioma y disbiosis? Bueno, es importante tener presente que la microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan en el cuerpo humano y la composición de este grupo no es casual. El microbioma abarca los genomas de todos los microorganismos de un entorno determinado. Este complejo de ecosistemas se caracteriza por una complicada red de interrelaciones positivas y negativas que impactan significativamente en la salud de los hospederos. O sea, la microbiota es la comunidad de microorganismos, ¿verdad? Y microbioma es el genoma de los mismos. Los microorganismos coexisten en varias áreas del cuerpo humano, desde la piel, pasando por la boca, el tracto respiratorio, el canal auditivo, la vagina, etc. Sin embargo, el 90% de todos los microorganismos colonizan el tracto gastrointestinal.
distintas secciones del intestino delgado y grueso. ¿Qué es la disbiosis? La disbiosis intestinal se refiere a un desequilibrio cualitativo y o cuantitativo en la composición de la microbiota intestinal, lo que implica un aumento de bacterias patógenas, una reducción de bacterias beneficiosas o modificaciones en la diversidad y distribución de las bacterias que habitan en el tracto gastrointestinal. Cuando se produce, puede afectar negativamente a la funcionalidad intestinal y a la salud en general, y se ha relacionado con trastornos gastrointestinales, metabólicos, así como enfermedades autoinmunes y condiciones neurológicas como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, la enfermedad bipolar, los trastornos del espectro autista, entre otros. Ahora bien, ¿cuál es la composición de la microbiota? Bueno, sabemos que el microbioma intestinal es único en cada individuo y que está compuesto por una infinidad de microorganismos. Pueden ser bacterias, parásitos, virus, bien, y sus metabolitos, pero también sabemos que es modulable. La microbiota está compuesto no solo por bacterias, sino también por hongos, virus, algunos protistas. Un elemento esencial de la microbiota intestinal son también los microorganismos que pertenecen a un reino separado de organismos vivos, que son las llamadas las arqueobacterias. Estos microorganismos se encuentran en una amplia variedad, a menudo en ambientes extremos, bajo condiciones estrictamente anaeróbicas, obteniéndose energía a partir de la transformación de compuestos inorgánicos u orgánicos simples. Debido a las condiciones de pH variable en las diferentes partes del tracto gastrointestinal, las condiciones de oxígeno, el acceso a nutrientes y también la peristalsis intestinal varía, y las secciones del sistema gastrointestinal son colonizadas por microorganismos específicos en consecuencia de estos factores. Cualquier alteración en la composición y calidad de las comunidades microbianas individuales pueden tener graves consecuencias para la salud. Y un ejemplo característico y bastante claro que ilustra estos trastornos es el SIBO, que en otro momento vamos a abordar qué es el SIBO. Existen dos proyectos a escala internacional que están marcando la dirección en esta nueva vía del conocimiento, que es el Metagenomics of the Human Intestinal Tract, que es el llamado MetaHIT, que es en Europa, y el Human Microbiome Project, el HMP, en los Estados Unidos. Estos proyectos nos permiten definir el microbioma como la totalidad de bacterias, su información genética, bien, toda la información genética y la forma en que interactúan entre ellas mismas y con el hospedero humano. Esos son objetivos de estos dos proyectos. Ellos descubren que solo un pequeño número de especies son compartidas por todas las personas, clasificando a los individuos según 3 enterotipos, que son los llamados enterotipos colónicos, identificados por la variación en la cantidad de cada uno de los 3 géneros predominantes a nivel de colon. Ejemplo, que ahí está el enterotipo 1 por los bacteroides, el enterotipo 2 por el Preboteia y el enterotipo 3 por los Ruminococcus, bien, que también están presentes en ellos. Entonces, la microbiota en su mayoría están en la luz intestinal y ha de interactuar con la mucosa intestinal, que está formada básicamente por epitelio con su membrana basal y lámina propia, como ustedes pueden observar en esta imagen, rodeado a su vez por una capa de mucus donde quedan atrapadas la mayoría de las bacterias intestinales, constituyendo una compleja estructura fisicoquímica que actúa a modo de barrera intestinal, como ustedes pueden observar en esta imagen. Ahora, ¿cuáles son las funciones del microbioma intestinal? Entre las funciones del microbioma intestinal podemos citar los siguientes. En primer lugar, mantiene el buen funcionamiento de los intestinos. 2. Regula un pH adecuado. 3. Sostiene un peristaltismo intestinal adecuado. 4. Promueve un ritmo regular de evacuación intestinal. 5. Digiere los alimentos mediante la secreción de enzimas digestivas o la conversión de nutrientes
complejos en compuestos orgánicos más simples y el metabolismo de las grasas. 4. Ayuda en la absorción de los alimentos digeridos. También existen otras como sintetiza las vitaminas, las del grupo B, producen ácidos de cadena corta, bien, los llamados ácidos grasos de cadena corta, a través de la fermentación anaeróbica de carbohidratos no digeribles, principalmente fibras dietéticas que contienen inulina, que son la principal fuente de energía para una célula epitelial del colon. Bien, producen, ejemplo, ácido butírico, el cual desempeña el papel más importante en la nutrición de los colonocitos y al mismo tiempo que es un factor importante en la estimulación de su crecimiento y diferenciación. Otras funciones: neutraliza toxinas y compuestos cancerígenos, por eso que es tan importante controlar la microbiota para evitar el cáncer. Crean una barrera intestinal protegiendo así al microorganismo contra la penetración de factores patógenos, entre otras funciones. Ahora vamos a profundizar en la relación que tiene el intestino con la inmunidad, o sea, con su función inmunológica. Cabe señalar que la microbiota intestinal afecta significativamente la actividad y el funcionamiento del sistema inmunitario. Eso está demostrado científicamente y son recogidos por todos los artículos. Es un inmunomodulador, es decir, regula niveles de citoquinas a través de la interacción con el tejido linfático del tracto digestivo y se considera el órgano linfático más grande del cuerpo humano. La microflora actúa modulando la respuesta de homeostasis intestinal TH2 frente a la proinflamatoria TH1 mediante un complejo de mecanismos de señales intercelulares en las que las bacterias y células epiteliales, células dendríticas y del sistema inmunológico actúan coordinadamente con el objetivo de eliminar los patógenos. Por eso la importancia para regular la respuesta inmunológica. Ahora, ¿cuáles son los factores de que depende la microbiota intestinal? Ya lo habíamos abordado en la videoconferencia anterior, pero ahora vamos a profundizarlo. La conexión entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso central es a través de la comunicación bidireccional y comienza durante la vida intrauterina con el transporte de bacterias, de metabolitos a través del líquido amniótico entre la madre y el feto. Se ve afectado por muchos factores intrínsecos y extrínsecos como el parto, ya sea vaginal o cesárea, los hábitos de vida, el estilo de vida, bien, el origen, si es urbano o rural, la ingesta de alimentos o medicamentos, el tipo de lactancia, si es artificial o materna, hasta el reloj circadiano del huésped, del hospedero. Vamos a ver el tipo de parto, ya lo habíamos visto, el tipo de parto es un factor crítico para la formación de microbiota, ya que afecta a la colonización del tracto gastrointestinal por parte de los recién nacidos. Es el modo de parto. Bien, en las últimas décadas, a pesar de la falta de recomendaciones médicas, el número de cesáreas en todo el mundo ha aumentado y por lo tanto ha aumentado alteraciones, la disbiosis o alteraciones en la diversidad y el equilibrio de la microbiota intestinal. Los estudios han demostrado que la composición de la microbiota intestinal en los partos vaginales parece ser similar a la microbiota vaginal materna. Hay ejemplos, predominan los lactobacillus, la Senatia spp, el Prebotella, que la mayoría de ellas son bacterias anaeróbicas y por tanto beneficiosas. El parto por cesárea entonces provoca un desequilibrio de la microbiota intestinal infantil y a una disminución de la diversidad. Ya predominan otros gérmenes. Bien, y es debido a la falta de oportunidades de encuentro con la microbiota vaginal materna. Y entonces existen gérmenes que son muy frecuentes del entorno hospitalario. Y la piel de la madre son los que constituyen, por supuesto, los más frecuentes. Como resultado, se han encontrado patógenos como el Enterococcus, el Enterobacter, la Klebsiella, que son del entorno hospitalario en sus intestinos. Y por eso que son niños que desde los primeros momentos de vida ya tienen enfermedades. Entonces, vamos ahora a profundizar en lo que nos toca, que para mí es lo más importante y realmente es lo que nos va a ayudar a entender la relación que tienen todos estos conocimientos
con los trastornos del espectro autista y posteriormente podré entender el tema de la dieta con probióticos, que dicho sea de paso ha sido bueno, pero no ha sido consistente los resultados beneficiosos en todos los niños con trastorno del espectro autista. Lo cierto es que existe una conexión bidireccional entre el intestino y el cerebro y se basa en vías metabólicas, en primer lugar, endocrinas, neuronales, inmunológicas, e incluye los siguientes elementos: el nervio vago, importante, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, la producción de metabolitos bacterianos, los mediadores inmunes, la señalización enteroendocrina, entre otras. Entonces, vamos a ver el nervio vago. Vamos a profundizar cada uno de estos aspectos. El eje cerebro-intestino se comunica a través del sistema nervioso autónomo, principalmente el nervio vago, a través del nervio vago. Y la investigación ha revelado que el 90% de los impulsos del eje cerebro-intestino se transmiten centrípetamente, es decir, de los intestinos al cerebro, y solo el 10% centralmente. Es la primera evidencia de este eje y no puede haber duda en este sentido. El nervio vago relaciona el cerebro con el intestino. Ahora, existe otro fundamento, que es la producción de metabolitos intermediarios por bacterias que se encuentran en la flora microbiana intestinal. Una vía importante a tomar en cuenta es que las bacterias intestinales producen numerosas sustancias como el ácido gamma-aminobutírico, lo que nosotros llamamos GABA, es producido por los Lactobacillus spp y los Bifidobacterium spp. La acetilcolina, producida por los Lactobacillus spp. La serotonina, por Escherichia coli y la Cándida spp y los Enterococcus spp. La dopamina, también se produce una parte en el intestino por el Bacillus spp. La noradrenalina, por los Bacillus spp y el Saccharomyces spp a nivel intestinal. Miren cuántas sustancias, bien, que son neurotransmisores importantes para la función neurológica, se producen por bacterias a nivel intestinal. Increíble, estimados colegas. Increíble este conocimiento. Estas sustancias no solo están involucradas en la comunicación dentro de la flora microbiana intestinal, sino también en los efectos sistémicos y periféricos que sostienen el correcto funcionamiento del cerebro. Algunos de los metabolitos más importantes los vamos a ver a continuación, pero quiero que ustedes reflexionen en estas cuestiones. El nervio vago, bacterias produciendo serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA. Increíble. Esos neurotransmisores viajan por la vía sanguínea al cerebro y producen sus funciones. Pero también otro fundamento importante de la relación intestino-cerebro está relacionado con algunos metabolitos que producen las bacterias. No solamente sustancias, no solamente neurotransmisores, sino también metabolitos, como son, ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, el acetato, el propionato, el butirato. Son productos de fermentación bacteriana que se obtienen cuando las bacterias fermentan estas fibras dietéticas insolubles que contienen carbohidratos que no pueden ser digeridos en el sistema digestivo, la inulina. Bien, y eso trae como consecuencia, por supuesto, efectos beneficiosos en el organismo, como es la fuente de energía para los colonocitos, para las células epiteliales intestinales, para mantener la integridad de la barrera intestinal, para regular la inflamación y ejercen efectos antiinflamatorios y también antitumorales. Ya se dan cuenta por qué es importante alimentarnos con fibras dietéticas insolubles que está en las frutas, en los vegetales, legumbre, el frijol, todo lo que contenga cáscara, en las nueces, bien, en el maní, todo lo que sea fibras dietéticas insolubles, bien, en la semilla de calabaza, que de eso vamos a hablar en otro momento, cómo existen bacterias que producen metabolitos bioactivos, estimados colegas.
neurotransmisores que afectan el estado de ánimo, el comportamiento, como en el caso del ácido gamma aminobutírico, la serotonina, bien, otros que están relacionados con el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos y por lo tanto afectan el peso, al metabolismo energético, algunos que regulan la inflamación, existen algunos que son antiinflamatorios, por lo tanto una disbiosis intestinal, entonces tiene un efecto proinflamatorio, hay inflamación de bajo y de medio grado. Y esto va a traer como consecuencia la aparición de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer, enfermedades autoinmunes, los productos de fermentación que ellos producen, como el dióxido de carbono, el hidrógeno, el metano, compuestos volátiles como el ácido acético, el ácido láctico, con diferentes efectos en la salud intestinal y en el confort gastrointestinal. Todo esto está alterado en los niños con trastorno del espectro autista y no solamente en ellos, en otros individuos. Bien, en consulta hemos visto pacientes que me dicen, el último paciente me dijo, no, estoy aquí porque tengo una inflamación, me siento inflamada, como algo y rápidamente mi intestino está inflamado. Y entonces durante la historia natural de la enfermedad me comenta, doctor, yo era obesa y yo tomé X fórmula, que ahora no recuerdo su nombre, y no me gustó en la manera en que yo bajé de peso. Yo me vi muy demacrada, yo me vi muy deprimida y a partir de ese momento empezaron los trastornos digestivos y la sensación de plenitud. Cualquier cosa que yo comía, rápidamente me caía mal. Entonces, imagínense, esa sustancia les hizo bajar de peso, pero al mismo tiempo afectó la microbiota intestinal. Y estas son las dietas que rápidamente cuando dejan de hacer dieta, hay un efecto de rebote y automáticamente se ponen obesas nuevamente. Entonces, no hay manera de que ellos resuelvan el problema de la obesidad, sobre todo las mujeres que están interesadas en mantener un peso. Y es precisamente porque existen bacterias que también regulan el control energético. La microbiota intestinal influye en el nivel y en el metabolismo del ácido glutámico. En condiciones fisiológicas, el ácido glutámico es la base, estimados colegas, del aprendizaje, de la memoria. ¿Y qué decir de la serotonina? La llamada sustancia de la felicidad. Otro de los productos que producen las bacterias. Bien, la deficiencia de serotonina en el sistema nervioso central es uno de los factores que causan depresión, tristeza, apatía, ansiedad. ¿Cuántos pacientes ansiosos por la microbiota intestinal alterada, por una disbiosis? Bien, y todos sabemos que la serotonina se produce en el tracto digestivo, además del sistema nervioso, en el tracto digestivo y el sistema inmunológico. En el tracto gastrointestinal incluso se produce hasta el 95% de la serotonina. Hasta el 95% de la serotonina. Yo desconocía esto realmente. Y en la medida que fui estudiando cada una de estas materias, me daba cuenta de muchas, o sea, me daban las explicaciones o los fundamentos de muchos de los eventos que hemos tenido con nuestros pacientes. Entonces, la serotonina es producida, por ejemplo, por las células enterocromatofílicas de la mucosa. Los microorganismos que forman parte de la microbiota intestinal y la neurona de los plexos nerviosos de las capas submucosas y musculares del intestino también produce la serotonina. Entonces, del otro 5%, que falta un 3%, se produce en los trombocitos y un 2% entonces en la glándula pineal. La función principal de la serotonina en el sistema nervioso central es la neurotransmisión. Las neuronas serotoninérgicas juegan un papel crucial en la regulación, ejemplo, del dolor, del sueño importante, los cambios de humor, en los procesos de memoria. ¿Cuántos viejitos tienen que tomar melatonina porque no pueden dormir? ¿Bien? No pueden dormir. Ejemplo, mi madre tiene trastorno del sueño y constantemente hay que darle alguna sustancia para que pueda conciliar el sueño, porque un sueño óptimo es salud. Pero, ¿cómo estará su microbiota intestinal?
¿Y qué decir de la permeabilidad intestinal? Eso es muy importante. La permeabilidad intestinal es regulada por sustancias que se producen en el intestino, pero también por el sistema nervioso central a través del nervio vago. Y es otro factor a tener en cuenta en la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Bien? Y ahí está el llamado síndrome del intestino permeable. Entonces, alteraciones en la microbiota intestinal dentro del tracto gastrointestinal, el daño a los enterocitos, un debilitamiento de las conexiones estrechas entre enterocitos, el estrés oxidativo, el aumento del colesterol, todo esto desempeña un papel importante en la fisiopatología de la depresión. Ahora, en esta última parte de este encuentro, vamos a abordar qué relación tiene este eje con las afecciones neurológicas. Ojo para los psiquiatras y los neurólogos. Algunos estudios indican factores genéticos, otros estudios anomalías gastrointestinales, inflamación u otros factores individuales y externos como la exposición pre y postnatal, estrés, microbiota gastrointestinal o dieta para el desarrollo de enfermedades mentales y neurológicas. Bien. Y un ejemplo de ellos son los niños que presentan una hiperactividad con déficit atencional. Un trastorno común del neurodesarrollo que lo vemos en nuestras consultas y también se ha podido delinear alteraciones en la microbiota intestinal. Cada vez hay más pruebas que indican la conexión microbioma intestino-cerebro en esta condición. Ejemplos, se han visto en estudios del microbioma resultados que revelan diferencias en los taxones de la composición de la microbiota, donde los casos de trastornos de déficit atencional con hiperactividad, el filo de la actinobacteria fue más abundante. Ejemplo, las bifidobacterias, mientras que la abundancia de firmicutes disminuyó. Y así pasa con la esquizofrenia, el aumento de la transmisión dopaminérgica en la parte mesolímbica, como la inhibición de la transmisión glutamatérgica, juega un papel importante también en la patogénesis de los síntomas positivos, por lo que la no regulación o hiperregulación de este sistema por parte del eje intestino-cerebro puede afectar la prevalencia de estos síntomas. La enfermedad bipolar. ¿Qué decir de la enfermedad bipolar? Estimados colegas, la modificación de la composición de la microbiota intestinal de los pacientes está relacionado con la disbiosis y la progresión de la enfermedad. Ejemplo, existen estudios que consideran la diversidad del microbioma intestinal y una mayor cantidad de Corynebacteriaceae se asoció con un nivel elevado de colesterol y un mayor nivel de lactobacillus, y eso contribuye a la obesidad. Y la baja cantidad de Faecalibacterium, que es una bacteria intestinal autóctona propia de allí, también pudo correlacionarse con la enfermedad. En los pacientes diagnosticados con trastorno bipolar, el número de Clostridiciae involucrada en la fermentación de los carbohidratos que conducen a la producción de los ácidos grasos de cadenas cortas fue 4 veces menor cuando se comparó con el grupo control. De manera, estimados colegas, que miren cuántos resultados tan interesantes en el tema del eje microbioma intestino-cerebro. ¿Y qué decir de las enfermedades cardiovasculares que no pude estudiarlos? ¿Qué decir de las enfermedades renales? ¿Qué decir de las enfermedades respiratorias? ¿Qué decir del cáncer? Yo creo que nosotros debemos en algún otro momento, ya fuera de la saga de conferencias de los trastornos del espectro autista, volver a este tema de la microbiota intestinal, que es muy interesante. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede identificar un patrón microbiano característico en niños con trastorno de espectro autista mediante análisis avanzado de secuenciación de ADN y metabolitos bacterianos? ¿Existirá alguna diferencia en el patrón de microbioma intestinal de un niño autista si lo comparamos con un niño neurotípico?
¿Habrá alguna posibilidad de estudiar la microbiota intestinal de un niño autista por genética y en base a eso aplicar una estrategia de prebióticos, posbióticos, prebióticos y un conjunto de alternativas para mejorar la salud intestinal? Esta y otras preguntas le vamos a dar respuesta en una próxima conferencia. Por el momento, por hoy, hemos terminado. Creo que es suficiente. Espero que le haya servido estos conocimientos científicos para su vida, para ponerlos en práctica. Y desde ahora los estoy invitando para abordar qué relación tiene entonces la microbiota intestinal, ya específicamente en los trastornos del espectro autista, y posteriormente qué alternativas terapéuticas podemos tener presentes para mejorar la salud de estos niños. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.